Bendecidos con toda bendición de lo alto, soy la pastora Ibelis Tejera. Bienvenidos a la enseñanza de hoy. Y vamos a Juan 19 en el verso 30. Nos dice: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Antes de Jesús entregar el espíritu, antes de decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, esta fue la última palabra que él dijo en la cruz: tetelestai, consumado, terminado. Y yo quiero que veas cómo el Espíritu Santo me la mostró. Piensa que estás en un maratón donde lo importante es llegar a la meta, y ya casi llegando a la meta te sientes cansado, estás ahí, las piernas como que te flaquean, pero ves que te estás acercando cada vez más con cada paso a la meta. Con cada paso que das, te estás acercando a la meta. Cuando te queda poquito, ¿verdad? Como que coges un impulso y levantas las manos, atraviesas la meta. Llegaste, lo hiciste, terminaste. Así comienzas a gritar. Y a pesar de que estás cansado, gritaste: terminé, llegué, lo hice. Good job, good job. Ahora, cuando Jesús dijo: consumado es, ese fue un grito de victoria. Ese fue un grito de victoria. Él gritó: lo hice, terminé, tetelestai. No podía levantar las manos, por supuesto, porque las tenía crucificadas. Pero esto fue un grito de victoria. No dijo: consumado es. No, él no habló en voz baja. Jesús gritó: consumado. De hecho, Jesús gritó 2 veces en la cruz. Mira la primera vez que gritó. Mateo 27:46 nos dice: como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con gran fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y este fue un grito de dolor, un grito de desesperación, de angustia. En ese momento estaba cargando todo el peso del pecado de la humanidad. Todo quedó oscuro en ese momento. Marcos 15 nos lo narra de esta manera. En el verso 33 en adelante: desde el mediodía hasta la media tarde, hasta las 3 de la tarde, quedó la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él gritó un grito de angustia. En ese momento todo quedó en oscuridad. ¿Sabes? Yo pienso que el Padre no quería que vieran a su Hijo como estaba. En ese momento estaba cargando con todo el peso del pecado, de la humanidad. Nos dice Isaías que Jesús fue tan desfigurado que no había hermosura en él. Y creo que el Padre no quería que lo vieran. Oscureció todo. Por supuesto que también estaban las tinieblas allí, en la oscuridad de ese momento, porque él estaba cargando con todo el pecado. Y vino entonces el segundo grito. Marcos 15:37 nos lo narra de esta manera, hasta el verso 39. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. El segundo grito también lo menciona Mateo 27:50. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Juan, que era el discípulo que siempre estuvo cerca de Jesús, que era el que se recostaba en su regazo. Jesús estaba allí, era el único discípulo que estaba allí al pie de la cruz. Él sí escuchó qué fue lo que significó ese grito. Él oyó esa palabra que Jesús
gritó y supo lo que dijo Jesús. Juan 19:30 nos dice, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Jesús gritó antes de morir, consumado es. Y este no fue un grito de dolor, este no fue un grito ni de desesperación, este fue un grito de victoria. Consumado es, hecho, completado, terminado, tetelestai. Terminado, esa palabra tetelestai, que lo que significa es terminado. Se usaba para varias cosas. Fíjate para lo que se usaba. Por ejemplo, cuando un amo le daba una tarea a un sirviente que hiciera y el sirviente completaba la tarea, iba donde su amo y le decía, tetelestai, terminé, acabé, lo hice. Cuando un carpintero frota sus manos sobre el mueble que acaba de terminar, él dice, tetelestai, lo terminé, ya está terminado. Cuando un artista, un pintor, ¿verdad? Le daba los últimos toques a la pintura y la revisaba, él decía, tetelestai, terminé. En el templo, cuando se iban a ofrecer el sacrificio, se le presentaba al sacerdote el cordero que iba a ser sacrificado y el sacerdote lo inspeccionaba. Y si estaba sin defecto, como decía la ley, entonces el sacerdote decía, tetelestai, completo, puedes pasar. Cuando había una deuda, escucha bien, cuando había una deuda y la terminabas de pagar, por ejemplo, cuando terminas de pagar la hipoteca de tu casa o cualquier otra cosa, el auto, ¿verdad? Y terminas de pagar, le ponen un sello que dice paid in full, pago completo. Bueno, cuando la deuda era cancelada, el sello que colocaban decía tetelestai. Y Jesús pagó el precio, pagó nuestra deuda. La deuda quedó cancelada. Mira, lo dice Colosenses capítulo 2, versos 13 y 14. Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. ¿Escuchaste bien? Todo. Y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Nuestra deuda fue cancelada por Jesús en la cruz. Aleluya. Paid in full. Todo fue cancelado. Jesús vino por una misión, una tarea, una asignación, se le fue encomendada y Jesús completó la obra, tetelestai. Jesús fue el cordero perfecto para el sacrificio, tetelestai. Jesús pagó la deuda que nosotros teníamos, tetelestai, aleluya. Jesús murió con un grito de victoria en sus labios. No fueron palabras de un derrotado, fueron las palabras de un campeón, de un vencedor. Asignación completada, misión cumplida. Luego inclinó la cabeza, entregó su espíritu y fue una muerte en paz. Fue una muerte en paz porque siempre confió en su Padre. Juan 19, 28 al 30 nos dice, como Jesús sabía que todo ya había terminado y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Eso era lo que faltaba para que se cumpliera todas las profecías, toda la escritura con referente a él, que estaban en el antiguo pacto. Y entonces dice que había allí una vasija llena de vinagre. Así que empaparon de esponja en el vinagre, ¿verdad? Empaparon una esponja en el vinagre y la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Y luego inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Tetelestai, gritó. Jesús sabía
que ya todo había terminado, que todas las cosas ya se habían cumplido. Todo el propósito para el que el Padre lo había enviado, por el cual el Padre lo había enviado a su Hijo al mundo, llegó a su cumplimiento. La salvación, la vida eterna eran libremente disponibles para la humanidad. Jesús completó la obra y es una obra permanente, hecho para siempre. Dios nunca, escuche bien, Dios nunca exige ni exigirá otro sacrificio como ese. Fue perfecto y fue completo, consumado es. Jesús sabía exactamente cuál era su misión y vino a completarla. Su misión era salvarnos y darnos vida eterna y todo se cumplió en Él. Y escucha bien, aún las promesas. Segunda de Corintios 1:20 nos dice, porque todas las promesas de Dios son en Él. Sí, y en Él, amén. ¿En quién? En Cristo, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Quiero que veas esta versión para que entiendan mejor, porque a veces dice, todas las promesas en Dios son en Él, sí, y en Él, amén, y lo decimos, y no sabemos por qué. ¿Qué significa eso? Bueno, mira esta versión. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo. Con un resonante, sí. Y por medio de Cristo nuestro, amén. Que significa sí. Hecho es, hecho está. Se eleva a Dios para su gloria. Óyeme, todas las promesas de Dios se han hecho una realidad en Cristo. Todas las promesas ya se han cumplido en Cristo y las recibimos diciendo un amén, pero lleno de fe, lleno de fe. Todas las promesas en Él son sí y nosotros decimos el amén, hecho está, lo recibimos en fe. Él te prometió salvación, vida eterna, liberación, sanidad, gozo, paz, prosperidad, una vida abundante. Ya todo se cumplió en Cristo. Recíbelo con fe, con un gran amén. Aleluya. Jesús murió para que tengas vida y la tengas en abundancia. Nos toca a nosotros vivir esa vida que logró nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Nos toca a nosotros vivir en libertad. Nos toca vivir en el gozo, en la sanidad, en la abundancia, en la paz que Él logró para cada uno de nosotros. Ahora termino con esto diciéndote, de la misma manera que Jesús vino con un propósito a la tierra, con una asignación, una misión aquí en la tierra, cada uno de nosotros también hemos venido con un propósito, con una asignación, con una misión que debemos de cumplir. Y cuando seamos llamados a la presencia de Dios, podamos decir, tetelestai, terminé, consumado es, cumple el propósito para el cual fuiste llamado. Nos vemos en una próxima enseñanza. Bendecido.